Este es su programa, Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Nos da mucho gusto que esté en sintonía con nosotros y una vez más, hermana Gaby, bienvenida al programa. Gracias, pastor. Buenas noches. Para mí siempre es un privilegio acompañarlo en este programa. Y pues como les hemos comentado, los temas nos los han sugerido y en esta oportunidad un joven nos sugirió un tema, pues siempre hablamos de la honra de los hijos hacia los padres según la palabra de Dios, y pues ahora me gustaría que lo invirtiéramos, ¿verdad? Y cómo, según la luz de la palabra, los padres debemos y podemos honrar a nuestros hijos. Bueno, la verdad, hermana, es de que en la escritura que yo recuerdo en este momento, no encuentro un pasaje donde la Biblia dice, padres honren a sus hijos. Pero sí está inferido, hermana Gaby, de que los padres, de alguna manera, tenemos que honrar a Dios, y honrando a Dios, honramos a nuestros hijos. Quizá yo lo miraría de esa manera. Un padre debe honrar a su superior, porque uno honra al superior. Entonces la palabra honra sería, nosotros honrando a Dios, le damos una honra a nuestros hijos. Cuando hablamos quizá de honrar a los hijos en este sentido, podríamos decir que algo que debe manejar un padre es honorabilidad. La honorabilidad realmente creo que es algo que debe mantener orgulloso a un hijo de tener un padre que es honorable. Realmente esto pues habla del testimonio. Es difícil que un hijo pueda entender que el cobrador le llame al papá por teléfono. Que el papá lo apague, que el papá mande al hijo a mentir con los cobradores. Realmente eso pues no honra al hijo. Esas acciones avergüenzan. De hecho, una de las vergüenzas que puede pasar un hijo es cuando padres de familia, por gastos superfluos, por hacer mal un presupuesto, por irresponsabilidad, no paga la colegiatura de su hijo. Y ya ve usted que a veces les mandan notas a los hijos, sí, cobrándoles los meses que están atrasados. Obviamente para un joven, para un niño, va a ser muy vergonzoso que le trasladen por medio de él una carta para su papá porque no paga. Y como todos los compañeros dicen, bueno, ¿y a ti por qué tiene un circular y a mí no? Sí. A ver qué contiene. Entonces en la curiosidad, pues hay que tener que decir, pues la verdad es que mi papá no ha pagado. Sería una forma como un padre, de alguna manera, deshonra a su hijo. Hablemoslo claro, cuando un papá es alcohólico. Sí. Yo creo con todo mi corazón que los papás son admirables por los hijos. No hay un hijo que no admire a su padre. Sí. Pero cuando un padre se emborracha y un padre pierde la cordura, la cuadratura, la voz, porque el alcohol ya lo está dominando, entonces, hermana, realmente el hijo que a su padre lo ha admirado, lo ha visto de alguna manera como su héroe, ahí totalmente viene una decepción de ver a un padre ya violento, un padre hablando cosas inadecuadas por estar bajo el efecto del alcohol. Entonces, el alcohol de alguna manera no honra. Sobre todo, la verdad es de que es difícil decir esto, pero es muy feo ver a un hombre tomar. Es decepcionante ver a un hombre que uno lo ha visto con cierta cuadratura, verlo descuadrado por el alcohol, pero todavía ver a una mujer, sí, todavía es un poco más decepcionante. No es machismo, sino, le voy a decir por qué. Lo que pasa es de que las mujeres han tenido la dicha de tener 9 meses a sus hijos en el vientre y haberles dado lactancia, que ese contacto de lactancia y esos 9 meses intrauterinos marcan una diferencia muy grande sobre los varones, de tal manera que el marco de pureza
el ícono de honradez, de honorabilidad, lo tiene la mamá sobre el papá. Sí. Y entonces cuando una mamá, a través del alcohol, porque no es honroso que la mamá esté tomando, que esté en algún lugar y que le digan al joven, vimos a tu mamá tomando. Eso realmente no es honroso. Vimos a tu mamá bailando con otro hombre que no es tu papá en algún lugar. Pues eso no es honorable. ¿Qué le digo, hermana? Porque pues, su pregunta es muy general, es muy abierta. Sí. Que un padre deshonra de 1000 maneras a su hijo. De 1000 maneras. Entonces, no sé, quizá lo que se me ocurre contestarle en este momento, porque sí la pregunta es muy abierta, pero lo que tenemos que evitar nosotros es llevarle ese tipo de deshonra a nuestros hijos. ¿Cómo? ¿Cómo evitarlo? Honrando a Dios. Si usted honra a Dios, inmediatamente está llevando una honra a la familia, ya sea como mujercita, como mamá, o ya sea como padre de familia. Perfecto. Otra de las preguntas es, ¿qué consecuencias tienen las acciones de los padres hacia los hijos, hablándolo a través de la luz de la palabra? Los que traen bendición, los que traen maldición. Esto, digamos, viene arrastrando también a nuestros hijos desde el punto de vista espiritual. Sí, hermana, mire, cuando hablamos, quizá me gustaría más hablar de lo bueno, ¿va? Sí. Las consecuencias buenas de honrar a nuestros hijos con nuestros actos. Primero, que se van a sentir orgullosos de nosotros. Creo que algo que hace falta en nuestra sociedad, hablemos de Guatemala, son líderes y buenos líderes. Porque tenemos mucho liderazgo, pero malo. Y no hay como que uno se convierta en el líder de sus hijos. Sí. Donde el hijo quiera ser como papá. Desde lo espiritual, que un hijo llegue a ver a su papá y lo admire, una hija, a su mamá. Y que diga, yo quiero ser en las características espirituales como mi papá, certero en lo espiritual como mi mamá. El problema es cuando los padres en lo espiritual se desequilibran. Y entonces los hijos ya no quieren ser como mamá. Dice, yo jamás voy a ser como mi papá. Sí. Porque hay desequilibrios espirituales. ¿Cuándo hay desequilibrios espirituales? Cuando una persona, por servirle a Dios, descuida a su familia, a sus hijos. Sí. Entonces, tenemos que tener claro que si algo honra a nuestros hijos y los hace sentir orgullosos de nosotros, es la forma como buscamos a Dios. Sería muy bonito que alguien dijera, yo quiero llegar a ser una persona intercesora, servidora, buscadora de Dios, de su rostro, gente que tenga los dones como papá y mamá, me gustaría ser como ellos. Eso sería muy honroso. Sí. Lo triste es cuando un hijo dice de su papá y su mamá, es un hipócrita, es una hipócrita. Enseña, habla, predica, sirve, va a la iglesia, pero su vida es muy diferente a lo que dice la Biblia y a lo que enseña. Entonces creo que ahí, hermana, las consecuencias van a ser muy fuertes, porque difícilmente un hijo va a buscar a un Dios que ni siquiera su papá le benefició en algo. O va a ir a una iglesia donde ni siquiera su mamá le benefició algo. Claro, aquí viene la inteligencia del joven. Porque como hemos dicho en otros programas, pueden haber padres fracasados espirituales, pero que los hijos no sigan ese ejemplo, sino que se metan con seriedad con Dios. De eso tenemos algunos testimonios en la Biblia, de papás que fueron reyes de Judá o de Israel, e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Pero dice la Biblia, pero este rey, el hijo, no anduvo en los caminos de su padre. En cuanto a seguir la línea idólatra, la línea de corrupción, la línea de injusticia, sino que se volvió a Jehová. Qué lindo. Bueno, lo hermoso sería que los papás marcáramos un ejemplo espiritual. Pero si el papá o la mamá no lo están marcando, eso no quiere decir que el hijo va a continuar con esas taras o con esos errores espirituales. Porque se puede levantar como los reyes de Judá y de Israel y decir,
Aunque el papá cometió errores, robó, fracasó, se emborrachó, fornicó, adulteró, el hijo no anduvo en los caminos de su padre, porque conoció a Jehová, porque se entregó al Dios de la Biblia. Eso sería loable, sería admirable en esta generación que viene, que haga lo contrario en los errores cometidos por los padres. Pero sí tenemos que tener claro que determina mucho el testimonio que los padres le demos a los hijos acerca del Evangelio. Tenemos que ser ejemplo honrándolos, porque alguien por ahí dijo que un buen regalo que un padre le puede dar a su hijo es que el hijo vea cómo trata el papá a su mamá, o al revés. El buen regalo que le puede dar la mamá a su hijo es ver cómo trata a su papá. Yo conozco a muchos jovencitos que se quejan de cómo el papá es desamorado, es un papá iracundo, tosco con la mamá, o incluso encuentro muchos hijos que se quejan de que la mamá es una haragana, de que la mamá no atiende al papá. Yo tengo casos de jóvenes que se quejan de ver el mal testimonio de servicio, de atención que tiene un cónyuge hacia el otro. Y eso no es, eso desde luego va a tener consecuencias malas en los hijos. No es justificarlo, porque el pecado no tiene justificación, pero muchos jóvenes por eso justifican el meterse a drogas, alcohol, dejar de estudiar, sacar malas calificaciones y no tener proyección en la vida por los errores cometidos por los padres. Mientras que si no tuvieran esa justificación, esa situación de mal testimonio, no tendrían esa base. Algo entonces que tenemos que entender es de que nuestro ejemplo sí va a repercutir en las decisiones de los hijos. Sobre todo, los malos ejemplos van a repercutir mal en los hijos, sobre todo cuando el hijo es falto de entendimiento. Sí. Porque un hijo debe entender, mi papá fue así, mi mamá está haciendo esto, pero yo no tengo por qué repetir esa historia de fracaso, de maldad, de ataduras. No tengo por qué repetirlo. Si tengo un Cristo todopoderoso que resucitó para que yo pueda romper y marcar la diferencia. Me llama la atención de Jesús. Jesús nace y Jesús nos presenta la genealogía. En la genealogía de Jesús hay adúlteros, mentirosos, estafadores. En la genealogía de Jesús hay paganos, sí. Hay una mujer que fue prostituta. Bueno, en la genealogía de Jesús tenemos muchas cosas malas. Sí. Jesús pudo haber dicho, bueno, yo voy a pecar porque miren cómo está de dañada mi genética. Sí. Miren de qué línea generacional vengo. Yo puedo ser también un sinvergüenza, también un estafador, también un mentiroso, también puedo ser un adúltero, un fornicario, porque esa es mi genealogía. Pero Jesús en nada falló, dando a entender que cuando un hombre se sujeta al Espíritu Santo, no importa la genealogía, las líneas generacionales que tenga y que traiga, las puede romper y destruir. ¿Por qué Jesús no repitió lo de sus ancestros? Porque se llenó del Espíritu Santo, porque día y noche se mantenía en comunión con el Padre, porque estudiaba la palabra. Entonces, una persona que se mete en comunión con Dios, que persevera, que busca las cosas de arriba, las líneas generacionales, aunque las traiga torcidas, no pueden afectarle en sus decisiones. ¿Dónde lo probamos? En Jesús. Por eso Jesús es un modelo de hombre, no es un modelo de Dios. El modelo de Dios es Jehová de los ejércitos. El modelo de hombre es Jesucristo, porque es el Dios que se hizo hombre para trazar un modelo de hombre, no de Dios. Y como hombre ya nos enseñó en la Escritura que no importa las líneas generacionales torcidas que traiga, él puede ser un vencedor. Y podemos ser vencedores. Entonces el que trae maldiciones por ocultismo, por hechicería, por lo que sea, si se sujeta al Espíritu Santo, ninguna de esas líneas lo puede torcer. No sé si me explico. Sí. ¿Qué más? Y eso que dices es correcto por el hecho de que algunos hijos se justifican, ¿verdad? De que, como mi papá fue así, como el abuelo fue así, como el no sé qué, entonces yo también tengo derecho a seguir
siendo así, que es mucho de lo que se ve ahora, ¿verdad? Que como que acreditan la culpa a lo que sucedió en el pasado y que por eso ellos están actuando de esa manera. ¿Sabe qué es la sabiduría, Gaby? La sabiduría es, en parte, poder experimentar en la vida de otro. Por eso dice la Biblia, en Proverbios, que la sabiduría clama en las plazas, clama en las calles, en todos lados. De todos lados usted puede extraer enseñanzas y lecciones. Por ejemplo, dice la Escritura, quizá voy a acuñar esto que estoy diciendo con otro versículo bíblico más, donde dice la Biblia, sujetaos a vuestros pastores. Dice, mira cuál ha sido su conducta y cuál ha sido el resultado de esa conducta. Dos. Pensemos en esto. Mira su conducta y cuál fue su resultado. ¿Qué está diciendo la Biblia? Mira a tu pastor y mira cuando él ha decidido de esa manera, ¿cuál fue su resultado? Y dice, considéralo, porque ¿qué está diciendo? Miren, ovejas, Dios va a permitir que el pastor se equivoque. Mira, por ejemplo, yo tuve pastores, antes de estar en el estado donde el Señor me tiene, yo tuve pastores. ¿Y sabe qué me ha servido mucho? Ver su conducta. Sí. Por ejemplo, yo tuve dentro de los pastores que tuve un hombre que realmente yo no digo que sea endemoniado, pero sí creo que tuvo una escuela muy mala y una formación muy mala. Y la gente que ha salido de su iglesia ha salido lastimada por él, porque es una persona muy difícil y complicada. Toma decisiones muy malas, la verdad y no tiene palabra. Pero a mí, ¿de qué me sirvió estar en esa iglesia? Porque consideré su conducta y aprendí cómo no hacer las cosas a través de él. Y por eso lo bendigo. Lo bendigo porque a través de ver cómo trabaja y cómo cada vez tiene un desacierto, me ayuda para experimentar en los errores de él y no cometer el mismo error. Gracias a Dios tuve un par de pastores, bueno, 3 pastores preciosos en Dios, donde ellos sí me enseñaron cómo hacer las cosas. Viendo su conducta, viendo sus aciertos, yo puedo ver, caray, aquí le puedo, yo ya no estoy inventando algo. Ya lo hizo un siervo de Dios antes y le resultó. Y en el otro digo lo que hizo y lo que no le resultó. Y cómo dañó y cómo ha lastimado gente. ¿Me explico? Sí. Entonces aquí me pongo a pensar yo en una situación. ¿Qué es la sabiduría? Experimentar en la vida de otros. Este ya hizo esto y desacertó. Este hizo esto y acertó. Entonces, viendo la vida de otros, por eso es bueno estudiar las biografías. Yo puedo ya tener una ruta, un camino para no inventar nada. Simplemente seguir el camino que otro sabiamente ya dio. ¿Cómo evitar torcerme, dolerme, lastimarme? Bueno, no tomar la ruta que otro ya tomó. ¿Me explico? Sí. Entonces, hermana, en el caso de los jóvenes que tienen un papá que ya se equivocó, serían muy faltos de entendimiento si van a repetir la misma historia. Al final mi papá también lo hizo. Como usted toma, yo también tomo. ¡Qué fatuo! Como usted se droga, yo también. Como usted es violento, yo también. Como usted es adúltero, yo también. Como él fue fornicario, yo también. Como mi mamá es así, yo también. Por favor. La sabiduría es que ya viste el comportamiento de papá y mamá, las consecuencias, lo que afecta, porque lo vas a cometer tú. Porque no experimentando ya en lo que ellos fracasaron, en lo que ellos dañaron, ¿por qué repetir la historia? Ahí está la sabiduría de cambiar. Y las cosas buenas que hizo papá y mamá, de donde fueron fuente de alegría, de felicidad, donde acertaron, donde crecieron, donde prosperaron, ¿por qué no imitar ese ejemplo? Entonces la Biblia es muy clara en decir que nosotros veamos la conducta de los pastores, en este caso también de los padres de familia, de las autoridades, y veamos cuál fue el resultado de su conducta. Si el resultado fue bueno, imítalo. Si el resultado fue malo, no lo hagas. Entonces, las autoridades nos equivocamos.
Sí. Entonces los pastores son falibles, los apóstoles son falibles, los profetas son falibles. Y cuando tú veas un error del pastor, del profeta, de tu papá y de tu mamá, no es para que lo repitas o para que te vayas de la iglesia o para que te vayas de la casa. Es para que viendo no imites eso. Bueno, ya viste papá y mamá, y ya viste pastor, apóstol, profeta, cómo le fue bien. Haz lo mismo, porque ya está probado que haciendo esto te va a ir bien en la vida. Esa es la sabiduría. Sí. Pero el problema está que la gente, Dios le permite a la gente ver los errores de su papá y su mamá, y ya se quieren de la casa, y ya se quieren revelar o repetir los mismos errores. No es para eso que Dios muestra los errores de una autoridad. Es para que nosotros en sabiduría consideremos su conducta e imitemos lo que es bueno. Y evitemos lo que ya en su conducta su resultado fue malo. Eso pasa con papá y mamá. Así es, así es. Y dirigiéndonos a los padres, ¿cuál debería ser la actitud de ellos? Por ejemplo, a veces se lastima el corazón de un hijo, se le miente, se falta las promesas, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud correcta que ellos deben de tener también hacia un hijo? Porque también merece pedir respeto, perdón y resarcir. porque a veces les cuesta. Mi hermana, yo le voy a decir una cosa. Hay gente que cree que si pide perdón va a perder autoridad, y ahí es donde la gana. Exacto. Si yo me equivoqué como autoridad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedir perdón. Claro, hay escuela para pedir perdón. Fíjese que yo tuve un apóstol, un ministerio precioso, muy equilibrado, muy maduro, que él cuando se equivocaba doctrinalmente y de repente veía más luz en la escritura y reconocía que había dado una verdad a medias o se había equivocado totalmente la doctrina, tenía una forma de decir las cosas. Decía, hasta hace 5 minutos yo predicaba esto, decía. Pero ahora juzguen ustedes, decía, ¿va? Miren, estoy encontrando esto en la escritura. Y esto amplía más o contradice incluso esto. Sí. Pero me gustaba mucho que, y por eso le tuve mucha confianza a este ministerio. Hablo del ministerio del doctor Ríos Paredes, que daba mucha confianza a oírlo, porque uno decía, el día que se equivoque va a rectificar. ¿Sabe quiénes no dan confianza? Los que ya se equivocaron, es evidente su error, y todavía siguen diciendo que están en lo correcto. Porque creen que si reconocen que se equivocaron, van a perder autoridad, y ahí es donde se gana la autoridad. Por eso le digo, a mí me daba mucha confianza mi pastor, apóstol, porque cuando se equivocaba, rectificaba. No importa si la otra semana tenía que rectificar, y la otra vez, y la otra. ¿Y sabe qué hacían muchos pastores? Se iban de la misión. Decían, no, dice, es que antes predicaban esto, ahora predican esto otro. Pero si estamos rectificando, bendito sea el nombre del Señor, que hay un ministerio que en vida todavía arregla la plana. Sí. Por ejemplo, mi pastor en una oportunidad predicaba, en la década de los 80, de que había una doble predestinación. Pero lo aseguraba de una manera tremenda. Cuando el Señor le reveló la preexistencia y entendimos de que la gente que viene predestinada, ya sea para condenación o salvación, es porque ellos tomaron la decisión preexistencial, pues tuvimos que cambiar la nota. Yo no tuve ningún problema en cambiar la nota. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy entendiendo que el Señor nos está dando más luz. ¿Me explico? Sí. Él jamás perdió la autoridad. Al contrario, los que lo seguimos hasta su deceso o partía el Señor, nosotros realmente con mucha confianza, tuvimos la bendición de tenerlo y de encontrar una forma de rectificar aún cuando nos equivocamos doctrinalmente. Sí. Entonces lo mismo le pasa a un papá. Cuando un papá se equivoca, una mamá se equivoca, ¿por qué no reconocerlo? Y decir, claro, quizá no con un espíritu de humildad, de humillación, Sí. donde le dé al hijo la alternativa de rebelarse, no, pero sí tener una buena sabiduría para decir, me equivoqué. Y ahí sí la humildad de pedir perdón. Me equivoqué por esto y esto y esto. Tal vez te corregí de esta manera y no debía haberlo hecho de esta forma. Rectificar en lo que hay que rectificar. Y no por eso soltar la vara de autoridad. Mi pastor se equivocaba, pero nunca soltó la vara de autoridad. Bueno, me equivoqué, pero aquí estoy, pero soy el que Dios puso. ¿Me entiende? Lo mismo un papá puede decir, mira, perdóname, hijo, me equivoqué. Vamos a ver cómo recuperamos el daño que hice,
Pero el hecho que cometí un error no quiere decir que perdí la autoridad. Sigo teniendo la vara. Un error de una autoridad no le quita la vara. Sí, correcto. ¿Me explico? Mamá puede decir al hijo, mira, mi hijo, me equivoqué en esto. Explicar en qué se equivocó. Para no dejar dudas. Porque se puede haber equivocado en un ángulo, no en todos. Y no por el hecho de equivocarse en un ángulo, ya dar por hecho que todo está equivocado. No, hay que explicar, por eso hay que hablar. Y pedir perdón en lo que te dañé, en lo que me equivoqué, perdón, y ver cómo te resarzo el daño que hice. Pero, la vara, a pesar de los errores, la sigo teniendo. Es un Moisés que se emborracha, se equivocó horrible. Sí. Pero el hijo Cam no tenía derecho de juzgarlo, de burlarse de él, ni de hacer con él lo que él quería. Por eso cuando regresa Noé de la borrachera y se entera lo que hizo Cam, lo maldijo. Y bueno, ni siquiera a él, al nieto. Y Dios respaldó esa maldición. ¿Qué nos da a entender Dios? El error de una autoridad no le quita la vara. Sí. Entonces yo conozco hombres que han fallado delante de su esposa y de sus hijos y ya sueltan la vara. Momentito, una cosa es reconocer, me equivoqué y pido perdón, y otra cosa es tirar la vara. Yo puedo equivocarme como pastor, pero no por eso le da derecho a la gente que está trabajando conmigo a faltarme el respeto. Momento, estoy rectificando, pido perdón, pero la vara me la dio Dios a mí. ¿Me explico? Sí. Entonces esos que dividen iglesias, que por el error de un pastor quieren dividir iglesias, realmente están fuera de foco. Y ¿sabe qué es lo más tremendo, hermana? Que un día estaremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí todos seremos juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Por eso la gente que actúa de una manera desleal con sus pastores, con sus padres, que blasfeman de sus padres, realmente, hermana, creo que están pasando por alto que un día estarán en el tribunal de Cristo. Amén. Así es. El Amén. tiempo se nos ha ido. Que Dios les bendiga y les guarde, y nos vemos en la próxima edición de este programa, Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo. Ven, Señor Jesús, de la ciudad de Quetzaltenango.